Kevin Porter se ajustó la corbata y respiró hondo. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se alzaban ante él, talladas en piedras procedentes de 1000 mundos. Tras ellas aguardaban representantes de más de 200 especies alienígenas, todos curiosos por los nuevos miembros de su comunidad interestelar, los humanos. ¿Listo, embajador?, preguntó Melissa Gray en voz baja. Como directora científica, había pasado años estudiando biología y psicología alienígena. Sus ojos, agudos y observadores, no se perdían nada. Tan listo como nunca lo estaré, respondió Kevin con una sonrisa relajada que no llegó a sus ojos. La primera impresión importa, Melissa. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando una vasta cámara con asientos en hilera. Alienígenas de todas las formas, tamaños y colores llenaban la sala. Algunos flotaban en tanques especiales, otros necesitaban trajes ambientales, y muchos parecían casi humanos. Salvo por extraños colores de piel o extremidades adicionales, Kevin avanzaba con pasos mesurados, ni demasiado rápidos para parecer agresivos, ni demasiado lentos para parecer temerosos. El andar de un diplomático seguro, no el de un depredador. El consejero supremo, un ser alto de piel azulada y 4 brazos, le indicó a Kevin que se acercara a la plataforma central. Embajador Porter de la Tierra, puede dirigirse al consejo. Kevin subió a la plataforma, que se elevó ligeramente para que todos pudieran ver mejor al representante humano. Su corazón latía con regularidad. Su respiración se mantuvo controlada tras su ojo. Sonrisa diplomática. Su mente catalogó las salidas, las amenazas potenciales y las ventajas tácticas. Hábitos de sus años en las fuerzas especiales de la Tierra antes de convertirse en diplomático. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó Kevin, su voz proyectándose con claridad a través de la cámara. La Tierra se siente honrada de unirse a esta distinguida asamblea de civilizaciones. Venimos en paz, buscando la amistad y el crecimiento mutuo a través de la cooperación. Melissa observaba desde su posición cerca de la entrada de la cámara, observando cómo reaccionaban las diferentes especies. Los Cris con aspecto de insecto chasqueaban las mandíbulas, y lo que su conocimiento cultural sugería era aprobación. Los Slisk serpentinos chasqueaban la lengua, buscando en el aire indicios químicos de engaño. La pradera, con aspecto de medusa, latía con colores que sugerían curiosidad. Kevin continuó su discurso, abordando todos los puntos diplomáticos clave, aunque reveló muy poco sobre las verdaderas capacidades de la Tierra. Los humanos somos exploradores y aprendices por naturaleza. Buscamos comprender el universo y encontrar nuestro lugar en él. Lo que no mencionó fue que los humanos también somos cazadores por naturaleza. Que la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal según los estándares galácticos, con mayor gravedad, patrones climáticos extremos y un ecosistema basado en relaciones depredador-presa que habían moldeado la evolución humana. En órbita sobre el planeta del Consejo, el almirante John Blackwood se encontraba en el puente de la nave diplomática HSS Artemis. La primera nave interestelar oficial de la Tierra parecía de tamaño modesto en comparación con las enormes naves alienígenas cercanas. Esto fue intencional. La Artemis contenía tecnología que los humanos habían desarrollado en secreto, estudiando naves alienígenas accidentadas durante décadas antes de establecer el primer contacto oficial. Informe de estado, ordenó Blackwood, con su rostro curtido reflejado en la pantalla que mostraba la armada alienígena. La capitana Olivia Winters respondió con prontitud. Todos los sistemas en condiciones normales, almirante. Nuestros escudos están a plena capacidad, pero inactivos para evitar aparecer. Los sistemas de armas hostiles están apagados, pero pueden volver a estar en funcionamiento en 6 segundos. Y nuestros observadores en posición a lo largo de la flota alienígena. Nuestros drones furtivos transmiten datos sobre los diseños de sus naves y sus capacidades defensivas. Blackwood asintió, satisfecho. La diplomacia era el enfoque preferido,
pero el ejército de la Tierra había aprendido hacía mucho tiempo a prepararse para todas las posibilidades. Los humanos no habían sobrevivido como superdepredadores por descuido. De vuelta en la sala del consejo, Kevin terminó su discurso entre educados aplausos alienígenas. Varios miembros del consejo se acercaron para presentarse, haciendo preguntas sobre la Tierra y la cultura humana. El delegado reptil llamado Sarbot se acercó a Kevin. Su especie parece bastante dócil para ser criaturas de un mundo tan hostil. El informe preliminar sugería que los humanos podrían ser más agresivos. Kevin sonrió cálidamente. Hemos aprendido que la cooperación a menudo logra más que el conflicto. Nuestra historia nos enseñó el valor de la paz. No mencionó las miles de guerras que moldearon la historia de la humanidad. Las incontables batallas que afilaron el pensamiento táctico humano hasta el filo de la navaja. El hecho de que los humanos fueran una de las pocas especies que desarrollaron armas nucleares y sobrevivieron a sus propias tendencias destructivas. Melissa se unió a un grupo de científicos alienígenas para responder a sus preguntas sobre biología humana con una edición cuidadosa. Sí, los humanos necesitamos oxígeno, pero podemos sobrevivir con niveles reducidos durante breves periodos. No explicó que la resistencia humana superaba con creces a la de la mayoría de las especies galácticas. Que los humanos podían seguir corriendo mucho después de que otros depredadores cayeran de agotamiento, que las heridas humanas sanaban más rápido, los huesos eran más densos y los reflejos humanos eran más rápidos de lo que estimaban los científicos del Consejo. En la Tierra, la directora Samantha Rodríguez observaba los procedimientos mediante transmisión segura en la sede del Comando Espacial de las Naciones Unidas. A su alrededor, líderes militares y políticos observaban el primer paso oficial de la humanidad en el escenario galáctico. No sospechan nada, señaló el general Frank Wilson, con las manos cubiertas de cicatrices sobre la mesa de conferencias. Ven lo que esperan ver, respondió Samantha. Una especie joven ansiosa por unirse a la comunidad galáctica. Y cuando descubran lo que realmente somos, la expresión de Samantha permaneció neutral. Para entonces, estaremos demasiado integrados en su poder, en estructuras que serán fácilmente eliminadas. La humanidad necesita aliados, general, pero también necesitamos tiempo para evaluar las posibles amenazas. De vuelta en el planeta del Consejo, Kevin se involucró en la compleja danza de la política interespecies. Superó con destreza las trampas de la conversación, evitó malentendidos culturales y presentó a los humanos como exploradores pacíficos. Mientras tanto, sus implantes mejorados registraban todo lo que veía y oía para analizarlo en la Tierra. Al terminar la recepción, Kevin y Melissa regresaron a sus aposentos temporales. Una vez solos y a salvo de la vigilancia, Melissa activó un dispositivo de interferencia. «¿Evaluación inicial?», preguntó Kevin, aflojándose la corbata. «Nos subestiman», dijo Melissa sin rodeos. La mayoría de las especies del Consejo evolucionaron como animales de manada. Su instinto es huir, no luchar. No pueden comprender nuestra psicología depredadora. Kevin asintió lentamente. Eso nos da una ventaja, pero también podría hacer que nos teman si descubren la verdad. Demasiado pronto. El Artemis informa que 3 especies diferentes intentaron escanear nuestra nave en busca de armas. Era de esperar. ¿Encontraron algo? Nada que nuestras contramedidas no pudieran ocultar. Melissa lo confirmó. Por lo que saben, somos exactamente lo que decimos ser. Diplomáticos pacíficos con mínimas capacidades defensivas. Kevin miró por la ventana el paisaje urbano alienígena, con luces brillando contra el crepúsculo púrpura de este extraño mundo. Los humanos somos diplomáticos, dijo en voz baja, pero también somos supervivientes. La galaxia no necesita saber aún que en la Tierra, los diplomáticos son la primera línea de defensa, no el último recurso. ¿Cuánto tiempo podremos mantener esta fachada?, preguntó Melissa. La expresión de Kevin Unk se endureció brevemente, mostrando al depredador tras la máscara del diplomático. Mientras sea necesario,
La Tierra necesita esta alianza. Seremos socios pacíficos a menos que se nos den razones para hacerlo. Por lo demás, los dos humanos permanecieron en silencio, observando naves alienígenas cruzar el cielo nocturno, ya planeando la cuidadosa integración de la humanidad en una galaxia que no tenía ni idea de lo que acababan de acoger. Habían pasado 6 meses desde que la humanidad se unió al Consejo Galáctico. El embajador Kevin Porter estaba sentado en su oficina de la recién establecida Embajada de la Tierra, revisando los informes de los diplomáticos humanos ahora estacionados por toda la galaxia. En su escritorio reposaba un pequeño trofeo que le había otorgado el Consejo. Reconocimiento por resolver un conflicto centenario entre los Draxianos y los Borot en tan solo 2 semanas de conversaciones. La puerta se abrió y Melissa Gray entró con el rostro serio a pesar de las buenas noticias que traía. El programa de intercambio cultural avanza mejor de lo esperado, dijo, colocando una tableta en el escritorio de Kevin. 50 académicos alienígenas han aceptado invitaciones a la Tierra, y tenemos 100 investigadores humanos listos para ser desplegados en varios mundos del Consejo. Kevin asintió, repasando la lista de nombres. Cada humano en el programa había sido cuidadosamente seleccionado. Científicos, sí, pero también oficiales de inteligencia militar con cobertura civil. Cada uno llevaba implantes neuronales diseñados por el ingeniero Eric Martínez que registraban todo lo que veían y transmitían datos cifrados a la Tierra. El Tratado de Paz Draxiano-Borot ha elevado considerablemente nuestro estatus, añadió Melissa. Varias especies menores han solicitado mediadores humanos para sus propias disputas. Kevin sonrió levemente. Creen que triunfamos mediante el compromiso y la comprensión. En lugar de división estratégica e influencia, concluyó Melissa. La doctrina militar clásica de la Tierra aplicada a la diplomacia. Dividir las amenazas potenciales, construir alianzas separadas y posicionarse como la tercera parte esencial. El dispositivo de comunicación seguro de Kevin sonó. El rostro del almirante Blackwood apareció en la pantalla con expresión sombría. Tenemos un problema, embajador. Piratas Krell han atacado nuestra operación minera en el sector Severus. 3 muertos, 2 lanzaderas destruidas. Kevin se enderezó. La Artemis ya está respondiendo. Esperamos enfrentarnos a los piratas en 2 horas. Esta es la prueba que estábamos esperando, dijo Kevin en voz baja. Muestrales lo suficiente para ganarnos el respeto, pero no lo suficiente para revelar todas nuestras capacidades. Blackwood asintió. Entendido. Haremos que quede bien. La comunicación terminó y Kevin se volvió hacia Melissa. Alerta a nuestra gente. La luna de miel está a punto de terminar. Es hora de demostrarle a la galaxia que los humanos pueden defenderse en el frío vacío del espacio cerca del cinturón de asteroides de Severus. La HSS Artemis abandonó el viaje más rápido que la luz con una precisión que sorprendió incluso a los veteranos observadores militares del Consejo que monitoreaban la situación. 2 naves piratas Krell sobrevolaron la instalación minera humana dañada, con las armas aún calientes por el reciente ataque. En el puente de la Artemis, el almirante Blackwood dio órdenes tranquilas y mesuradas. Despliegue táctico. Teniente Hayes, prepare equipos de abordaje. Ingeniería, enrute la energía auxiliar a los escudos delanteros. El capitán Winters gestionó las comunicaciones. Naves Krell. Les habla la capitana Olivia Winters de la nave diplomática terrestre Artemis. Han atacado una operación minera pacífica. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. La capitana Krell respondió con desprecio. Los humanos envían una nave diplomática para combatir piratas. Hemos escaneado su nave. Criaturas terrestres. Tienen armas mínimas. Entreguen sus instalaciones mineras y tal vez dejemos que su tripulación viva como esclava. El almirante Blackwood se permitió una pequeña sonrisa. Activen los protocolos de combate. Lo que sucedió a continuación dejó atónitas a las naves del Consejo que observaban. La Artemis se movió con una velocidad inesperada,
ejecutando maniobras que los estrategas militares del Consejo describirían más tarde como altamente irregulares y tácticamente impredecibles. La nave humana no seguía los patrones de ataque estándar conocidos en toda la galaxia. Los Krell, esperando que la Artemisa mantuviera la distancia e intercambiara disparos de la forma habitual, se vieron flanqueados. La nave humana acortó distancia rápidamente, neutralizando las armas de largo alcance superiores de los Krell. Sus escudos están concentrados hacia adelante, señaló el oficial táctico Ben Murphy. Su cuadrante trasero es vulnerable. Aprovéchenlo, ordenó Blackwood. 3 pequeñas naves despegaron desde bahías ocultas en las lanzaderas de combate Artemisa, que transportaban a la teniente Patricia Hayes y sus equipos de abordaje. Mientras la Artemisa se enfrentaba a la nave pirata más grande, estas lanzaderas se acercaron a la segunda nave sin ser detectadas. Dentro de su lanzadera, Patricia revisó las armas no letales de su equipo. Recuerden, queremos prisioneros e información, no una masacre. Muéstrenles eficiencia, no brutalidad. Su equipo asintió. Todos eran exfuerzas especiales. Soldados que ahora servían en la flota diplomática. Cada uno llevaba una armadura ligera que parecía ceremonial a ojos alienígenas, pero contenía sistemas de protección avanzados. Las lanzaderas se acoplaron al casco de la nave Krell. El equipo de Patricia atravesó el blindaje exterior y entró en la nave enemiga. Lo que siguió fue una demostración de destreza humana en combate que se debatiría en las reuniones militares del Consejo durante años. Los humanos se movían con precisión depredadora por los pasillos de la nave. Usaban armas aturdidoras siempre que era posible. Pero su cualidad más inquietante, según los Krell capturados, era su movimiento. Siempre avanzaban, nunca retrocedían, parecían ignorar heridas que detendrían a la mayoría de las especies. En 20 minutos, el equipo de Patricia había asegurado el puente. El capitán Krill miró fijamente a la humana que, de alguna manera, había incapacitado a toda su fuerza de seguridad con un pequeño equipo. ¿Qué clase de diplomáticos son?, preguntó. Patricia sonrió levemente. De esos que pueden defenderse cuando es necesario. Mientras tanto, la Artemis había inutilizado la nave pirata más grande sin destruirla, algo que las naves del Consejo que observaban notaron como técnicamente impresionante. El almirante Blackwood ordenó asegurar ambas naves piratas y detener a los Krell supervivientes para las autoridades del Consejo. De vuelta en el mundo natal del Consejo, la noticia del incidente se extendió rápidamente. El anciano del Consejo Sistar, un ser ancestral que había visto a muchas especies ir y venir, observa las grabaciones de la batalla con creciente preocupación. Fíjate en cómo se mueven, le dijo a su ayudante. Los humanos no luchan a la defensiva. Incluso en inferioridad numérica, atacan, persiguen. Este no es el comportamiento de las especies gregarias. Pero su núcleo diplomático ha sido muy útil, replicó su ayudante. Han resuelto más conflictos en 6 meses que los que el Consejo ha gestionado en décadas. Sí, dijo Sixtar pensativo. ¿Y no te parece inusual? Una especie tan hábil para resolver conflictos debe tener una amplia experiencia en ellos. Al ser interrogado sobre el incidente por funcionarios del Consejo, el embajador Kevin Porter lamentó la violencia, pero se mantuvo firme en el derecho de la humanidad a defender a sus ciudadanos. Preferimos soluciones pacíficas, explicó durante una sesión de emergencia. Pero somos capaces de protegernos cuando es necesario. Los representantes del Consejo asintieron en señal de comprensión. Muchos destacaron en privado la eficiencia con la que los humanos habían neutralizado la amenaza. Varios asesores militares solicitaron permiso para establecer intercambios de entrenamiento con fuerzas humanas. Otros aumentaron discretamente su recopilación de inteligencia en la Tierra. Su laboratorio, Melissa Gray, analizó los datos médicos del equipo de abordaje. 2 humanos habían sufrido heridas que habrían incapacitado a la mayoría de las especies del Consejo, pero habían continuado luchando.
Sus tasas de recuperación ya superaban las expectativas médicas alienígenas. Deberíamos limitar el acceso a nuestras instalaciones médicas, le dijo a Kevin durante su sesión informativa vespertina segura. Nuestra capacidad de curación planteará dudas. Kevin estuvo de acuerdo. El Consejo está empezando a ver atisbos de nuestra verdadera naturaleza. Necesitamos controlar la narrativa. Somos diplomáticos capaces de luchar cuando es necesario, no guerreros que fingen ser diplomáticos. En la Tierra, la directora Rodríguez recibió el informe completo del incidente de los Krell. Reunió a sus asesores para evaluar la reacción de la galaxia. Están impresionados por nuestra moderación, señaló un analista político. Podríamos haber destruido esas naves, pero optamos por capturarlas. Y preocupados por nuestras capacidades, añadió un asesor militar. Las razas del Consejo están empezando a darse cuenta de que no somos como ellos. Evolucionaron de animales de presa. Nosotros evolucionamos como depredadores. El director Mace Rodríguez consideró esto. Mantener nuestras iniciativas diplomáticas, acelerar los intercambios culturales con especies amigas y preparar planes de contingencia para cuando la galaxia finalmente comprenda la verdadera naturaleza humana. A medida que los humanos continuaban su cuidadosa integración en la sociedad galáctica, se extendieron rumores entre las especies del Consejo. Los humanos necesitaban dormir menos que la mayoría. Se recuperaban de las heridas con una velocidad inusual. Podían soportar condiciones ambientales que matarían a otras especies. Digirían alimentos que envenenarían a otras. Y lo más inquietante de todo, sonreían ante la amenaza, mostrando demasiados dientes. Sin embargo, su núcleo diplomático seguía siendo invaluable. Sus soldados disciplinados, sus líderes razonables. Por ahora, la galaxia aceptaba la contradicción humana. Criaturas de paz que sobresalían en la guerra. 2 años después de que la Tierra se uniera al Consejo Galáctico. Las alarmas de emergencia sonaron en todas las cámaras del Consejo. Los representantes corrieron a sus asientos mientras las pantallas mostraban imágenes aterradoras. Planetas bajo ataque, flota de defensa dispersa, poblaciones civiles huyendo. Los Kali, una especie basada en silicio del espacio exterior. RIM había lanzado una ofensiva masiva por sorpresa contra múltiples mundos del Consejo. El embajador Kevin Porter permaneció sentado con calma mientras el pánico se extendía a su alrededor. La delegación humana observó a los asesores militares del Consejo presentar su sombría evaluación. Los Celi han traspasado nuestras líneas de defensa exteriores, informó el asesor militar jefe, un alto ser insectoide. Sus naves utilizan una tecnología cristalina que las hace resistentes a nuestras armas estándar. 3 flotas del Consejo ya han sido destruidas. Susurros de rendición llenaron la cámara. Los Kali eran conocidos por su agresividad, pero habían permanecido aislados durante siglos. Ahora habían regresado con tecnología avanzada y tácticas despiadadas. Un holograma apareció en el centro de la cámara, un embajador Calte. Su cuerpo cristalino brillaba con luces internas. Su voz, un áspero chirrido, traducido por la tecnología del Consejo. Los débiles servirán a los fuertes. El CLY anunció, este es el orden natural. Su consejo se ha ablandado. Ofrecemos condiciones sencillas. Entreguen sus mundos exteriores y proporcionen recursos como tributo. Resistan y lo tomaremos todo. El Consejo estalló en un debate atemorizado. Algunos abogaban por la rendición inmediata para salvar vidas. Otros insistían en intentar negociar mejores condiciones. El embajador Clialti observaba con lo que parecía diversión entre los de su especie. Kevin Porter se levantó y caminó hacia la plataforma. A diferencia de la energía frenética de otros representantes, se movía con una calma depredadora. El embajador sectario habla de orden natural, dijo Kevin, su voz cortando el caos. En nombre de la Tierra, me gustaría responder. La cámara quedó en silencio. El holograma de Vaca se giró hacia el humano.
Entendemos a los depredadores, continuó Kevin. La Tierra tiene muchos. Respetamos la fuerza. Pero hay algo que deberías saber sobre los humanos. Hizo una pausa. Su sonrisa diplomática se desvaneció para revelar algo más antiguo y peligroso. Evolucionamos como depredadores de persecución. Cuando nos sentimos amenazados, no nos rendimos. Cazamos. El embajador CLY emitió un sonido que se tradujo en risa. Su especie es nueva en las estrellas. No saben nada de la guerra real. Malinterpretar a los humanos sería un grave error, respondió Kevin simplemente, y luego regresó a su asiento. 3 días después, el comandante Ryan Edwards se encontraba en el puente de la nave terrestre HSS Gereisen. Tras él flotaba una pequeña flota de naves humanas. Solo 8 naves contra la enorme armada celta de más de 60 naves de guerra que se acercaba a los mundos del cuerpo del Consejo. Todas las naves se reportan listas, comandante, dijo su oficial de comunicaciones. Ryan asintió. Comienza la Operación Trueno. En la Tierra, el almirante Blackwood y el director Rodríguez habían trabajado con estrategas militares para desarrollar un plan basado en antiguas tácticas de guerra humanas. Las razas del Consejo luchaban usando patrones establecidos, desarrollados durante milenios, predecibles, honorables y completamente ineficaces contra los Kawaii. Los humanos lucharían de forma diferente. La doctora Nicole Stewart había pasado meses estudiando la biología de los Kawaii. Tras el primer contacto, trabajando con un equipo de científicos, descubrió una frecuencia que alteraba sus vías neuronales cristalinas. No los mataría, pero los desorientaría gravemente. Desplieguen a los chicos de resonancia, ordenó Ryan. Pequeños drones furtivos despegaron desde las naves humanas, moviéndose hacia la flota de Kali. Las naves alienígenas los ignoraron, enfocando sus sensores en las naves de guerra humanas que parecían prepararse para un asalto frontal convencional. Chicos de resonancia en posición, informó el oficial táctico Greg Martínez. Listos a sus órdenes, Ryan. Esperé a que las naves Kili formaran su formación de batalla. Activar ahora. Las boyas se activaron, emitiendo ondas de energía calibradas con precisión. En las naves Kalti, las tripulaciones se encontraron repentinamente incapaces de pensar con claridad. Los comandos se confundieron. Los sistemas de navegación fallaron debido a un mal funcionamiento de sus computadoras basadas en cristales. Equipos de embarque, ordenó Ryan. El teniente Gregory Parker lideró a las fuerzas especiales desplegadas desde lanzaderas furtivas. Sus equipos se habían entrenado específicamente para esta misión utilizando tácticas desarrolladas mediante el estudio de los depredadores más exitosos de la Tierra. No se movían en grandes grupos como las fuerzas militares del Consejo. En cambio, operaban en grupos pequeños, atacando desde ángulos inesperados, retirándose y luego atacando de nuevo. La lanzadera de Gregory se enganchó al casco de la nave insignia Kali. Su equipo atravesó la capa exterior y entró en la enorme nave. Recuerden, fuerza letal mínima, le dijo Gregory a su equipo. Queremos capturar su estructura de mando intacta. Los soldados humanos se movían por la nave Celi como sombras. Usaban la tecnología de resonancia a menor escala, desorientando a los defensores de Celi antes de someterlos. Al verse acorralados o enfrentarse a una superioridad numérica, los humanos no se retiraban a posiciones más seguras como lo harían las fuerzas del Consejo. En cambio, se volvieron más agresivos, avanzando con una determinación que confundía a los Kali. En otras naves Kali, se repitieron escenas similares. Pequeños equipos humanos se infiltraron en sistemas clave, desactivaron armas y capturaron centros de mando. Las naves de guerra humanas, mientras tanto, ejecutaban maniobras que no tenían sentido para la doctrina militar convencional. Se separaron, se hicieron vulnerables y luego atacaron desde vectores inesperados. No luchan como los demás, informó posteriormente un comandante Kali capturado. Luchan como si lo disfrutaran. En 6 horas,
La flota humana había desactivado o capturado 34 naves de guerra Kali sin destruir ninguna. Las naves Kali restantes se retiraron en desorden. Su invasión cuidadosamente planeada se vio sumida en el caos por un enemigo que habían subestimado enormemente. En la sala del consejo, los representantes observaban los informes de batalla con asombro y admiración. Los humanos, la especie más nueva y supuestamente menos avanzada del consejo, habían triunfado donde las civilizaciones antiguas habían fracasado. ¿Cómo lo lograron?, preguntó un consejero reptil. Su flota era diminuta comparada con la armada de Kali. El anciano del consejo, Sixtar, estudió los informes con atención. No lucharon según ninguna doctrina reconocida. Utilizaron métodos que ningún guerrero honorable consideraría. Ganaron, observó otro consejero, sin perder una sola nave. Cuando la nave insignia de Kali fue asegurada, el comandante Ryan Edwards aceptó personalmente la rendición del líder de guerra de Kali. El ser cristalino se alzaba sobre el humano, con sus luces internas atenuadas por la derrota. ¿Qué clase de especie lucha de esta manera? El Kali exigió: no siguen las formas adecuadas de la guerra. No se involucran como exige el honor. Ryan sonrió, sin que la expresión se reflejara en sus ojos. Somos diplomáticos, respondió. Simplemente hablamos varios idiomas, incluyendo el de la guerra. La noticia de la victoria humana se extendió rápidamente por todo el espacio del consejo. Las especies que temían una conquista inminente ahora se encontraban a salvo de nuevo. La gratitud se mezcló con la incertidumbre a medida que los miembros del consejo comenzaron a hacer preguntas más directas sobre los antecedentes militares de la humanidad. El embajador Kevin Porter se dirigió al consejo al día siguiente de la batalla. La Tierra acudió a este consejo en busca de cooperación pacífica, y ese sigue siendo nuestro objetivo. Pero no se equivoquen. Defenderemos a nuestros aliados con todo lo que tenemos. Después de la sesión, Melissa Gray se reunió con Kevin en su sala de seguridad. Nuestra popularidad nunca ha sido tan alta, señaló. Y nuestra reputación nunca ha sido tan preocupante para ciertos miembros del consejo. Kevin asintió. Están empezando a ver más allá de la fachada diplomática. Los asesores militares del Consejo han solicitado información completa sobre tácticas y entrenamiento humanos, que no proporcionaremos. Melissa dijo: no toda. Kevin estuvo de acuerdo. Compartiremos lo suficiente para establecer confianza, pero mantenemos nuestros límites ocultos. Miró el mapa galáctico en la pared. Misiones diplomáticas humanas resaltaban en el espacio del Consejo. Los Kawaii cometieron un error crítico. Asumieron que todas las especies del Consejo eran iguales. ¿Y ahora?, preguntó Melissa. Ahora la galaxia comienza a comprender quiénes somos, dijo Kevin en voz baja. La pregunta es si nos verán como protectores o como la próxima amenaza. En los meses posteriores al conflicto de los Kawaii, el estatus de la humanidad en el Consejo Galáctico cambió drásticamente. Considerados antes como recién llegados a los que guiar, los humanos ahora se convirtieron en objeto de un intenso estudio. Las especies del Consejo, que antes habían descartado la Tierra como un mundo primitivo, comenzaron a revisar la historia humana, descubriendo milenios de guerra, adaptación y expansión. La embajadora Susan Miller, quien había reemplazado a Kevin Porter como representante principal de la Tierra, notó el cambio de inmediato. Donde los diplomáticos alienígenas antes se habían mostrado condescendientes, ahora eran cautelosos. Donde antes ofrecían consejos, ahora hacen preguntas. Empiezan a vernos con claridad, informó Susan durante una llamada segura con el comando de la Tierra. El camuflaje diplomático se está desvaneciendo en la pantalla. El director Rodríguez asintió, como era de esperar tras el incidente de Celi. ¿Han observado alguna reacción hostil? No hostil, exactamente. Recelo. Algunas especies se han vuelto más seguras al reunirse con nosotros. Otras han estrechado lazos. Las especies depredadoras, en particular,
parecen comprendernos mejor. Al fondo, el vicealmirante Christopher Allen se unió a la conversación. Necesitamos acelerar nuestra integración antes de que consideren que somos demasiado peligrosos. El miedo debe equilibrarse con la dependencia. De acuerdo, dijo Susan. Sugiero que ampliemos nuestros programas de alianzas militares. Que nos vean como protectores en lugar de como amenazas potenciales. Tras finalizar la llamada, Susan se preparó para una recepción diplomática ofrecida por los Claxi, una especie insectoide conocida por sus elaborados rituales sociales. Tales eventos se habían convertido en oportunidades cruciales para la recopilación de información, como solían revelar los extraterrestres, más cuando creían estar en un entorno social que político. La recepción tuvo lugar en una enorme cúpula ajardinada llena de plantas de cientos de mundos. Susan se movía entre la multitud con soltura, observando qué especies se agrupaban y cuáles permanecían separadas. Su asistente diplomático, el oficial Daniel Witte, la seguía de cerca, probando diversas comidas y bebidas alienígenas ofrecidas por los camareros de Claxi. Un grupo de biólogos del consejo se acercó a Susan, con un interés apenas disimulado como conversación informal. El embajador Miller saludó al biólogo jefe, un ser anfibio llamado Dr. Morro. Justo estábamos comentando el notable desempeño de su especie contra los Kali. Impresionante, sobre todo considerando los parámetros fisiológicos humanos, Susan sonrió cortésmente. Los humanos creen que la estrategia a menudo cuenta más que las ventajas físicas. Sí, dijo el Dr. Morro, aunque notamos que los humanos poseen ciertos rasgos únicos. Su resistencia supera a la de la mayoría de las especies del Consejo. Su reacción a las lesiones es inusual. Sigue funcionando a pesar de daños que incapacitarían a otros. Antes de que Susan pudiera desviar la observación, Daniel se unió a la conversación. Un camarero de Claxi acababa de ofrecerle un plato de alimentos tóxicos para la mayoría de las especies del Consejo. No, gracias, le dijo Daniel al camarero, aunque probablemente podría comerlo. Los humanos somos omnívoros oportunistas. Podemos digerir casi cualquier cosa. Sonrió, sin percatarse del impacto de su comentario casual. Los biólogos intercambiaron miradas. Uno de ellos activó una pequeña grabadora. Fascinante. Se pueden consumir alimentos venenosos para otras especies. Daniel se encogió de hombros. Nuestro planeta natal alberga miles de plantas y animales potencialmente tóxicos. Los humanos se adaptaron para procesar una amplia gama de compuestos orgánicos. No es tan inusual, pero sí lo era en una galaxia donde la mayoría de las especies inteligentes habían evolucionado como herbívoros especializados con dietas limitadas. La capacidad de consumir casi cualquier materia orgánica era un rasgo de los depredadores. Cazadores adaptables y oportunistas. Los biólogos se excusaron rápidamente. En una hora, la noticia se había extendido por la recepción. Los representantes humanos notaron que se distanciaban más de muchos asistentes. Susan apartó a Daniel. Ese comentario sobre nuestra dieta fue imprudente. Confirmó lo que sospechan. No somos como ellos. Daniel pareció confundido. Pero es solo biología. ¿Por qué importaría? Porque la mayoría de las especies del Consejo evolucionaron a partir de presas de manada, explicó Susan en voz baja. Su respuesta evolutiva al peligro es huir o quedarse paralizados. Las especies depredadoras son minoría en el Consejo, e incluso ellas tienen dietas especializadas. Un superdepredador omnívoro puede comer de todo, soportar casi cualquier entorno y sigue luchando cuando resulta herido. Somos su pesadilla. Esa misma noche, Susan recibió un mensaje urgente. Un científico astuto había publicado un informe preliminar sobre biología humana para varios miembros del Consejo. El informe describía a los humanos como la especie potencialmente más adaptable y peligrosa que se haya encontrado hasta ahora. La profesora Linda Morris, agregada cultural de la Tierra, lanzó de inmediato una operación de control de daños. Organizó seminarios educativos sobre las culturas, el arte y la filosofía de la Tierra,
intentando destacar los aspectos creativos y pacíficos de la humanidad. Durante uno de estos seminarios, Linda explicó las actividades de ocio humanas a un grupo de representantes del Consejo. Muchos humanos practican deportes recreativos y actividades físicas solo por diversión. Un miembro del Consejo pidió ejemplos. Linda describió la natación, los deportes de equipo y el senderismo. Luego mencionó correr. ¿Te refieres a perseguir presas?, preguntó un delegado reptil confundido. No, explicó Linda. Solo correr, moverse rápidamente a pie para hacer ejercicio. Los humanos a menudo corren muchos kilómetros simplemente por placer o por desafío. Ellos mismos. El silencio que siguió fue profundo. Los registros del Consejo luego señalarían: este es un momento fundamental en la comprensión entre especies. Una especie que se dedicaba al comportamiento de los depredadores de búsqueda para disfrutar era algo completamente nuevo para el Consejo. El delegado reptiliano hizo la pregunta que muchos pensaban pero pocos habían expresado una vez. El embajador dijo una vez: los humanos evolucionaron como depredadores de búsqueda. ¿Qué significa exactamente eso? El profesor Morris dudó y luego decidió que la honestidad era el mejor enfoque. Los primeros humanos cazados al perseguir a las presas hasta que se derrumbó del agotamiento. No podemos correr tan rápido como muchos animales, pero podemos correr más tiempo. Regulamos el calor mejor. Respiramos de manera más eficiente y nuestros cuerpos están construidos para la resistencia. Nuestros antiguos animales durante los días, si se trata de los días, después de la seminaria, las fuerzas de seguridad del Consejo, las fuerzas de seguridad de la seminaria, las fuerzas de seguridad de los consejos. El director Rodríguez convocó una sesión de estrategia de emergencia con líderes militares y diplomáticos. Nunca esperamos ocultar nuestra naturaleza para siempre. Ahora pasamos a la fase 2. Revelación controlada. El vicealmirante Allen asintió. El ataque CLY en realidad brindó la oportunidad perfecta. Mostramos nuestra naturaleza depredadora en defensa del Consejo. Somos peligrosos, sí, pero somos sus aliados peligrosos. Aún así, advirtió a un asesor político. Algunas facciones del Consejo están presionando para restricciones a la expansión humana. Temen nuestro potencial militar. El director Rodríguez estudió el mapa de la galaxia que muestra puestos diplomáticos y militares humanos. Se puede manejar el miedo. Iniciar el protocolo de depredadores. Es hora de que reconozcamos nuestra naturaleza abiertamente al tiempo que demostramos que los depredadores también pueden ser protectores. En todo el espacio del Consejo, los representantes humanos recibieron nuevas instrucciones. No más desviación o minimización de capacidades humanas. En cambio, gradualmente revelarían más sobre la historia y la biología de la Tierra al tiempo que enfatizan el compromiso de la humanidad con la cooperación pacífica. No necesitamos ocultar lo que somos, dijo Rodríguez a sus asesores. Solo necesitamos mostrarles que lo que somos no es lo que temen. En sus cuartos privados en el mundo del hogar del Consejo, la profesora Linda Morris revisó los últimos informes de la Tierra. Los monitores de seguridad mostraron una mayor vigilancia de las actividades humanas. La inteligencia sugirió que varias especies del Consejo estaban preparando silenciosamente planes de defensa diseñados específicamente para contrarrestar las tácticas humanas. Linda no estaba preocupada. La galaxia finalmente estaba viendo a los humanos claramente, no tan simples diplomáticos, sino como depredadores complejos que habían elegido usar sus instintos de caza para protección en lugar de conquista. La transición sería delicada, pero la humanidad había enfrentado mayores desafíos. «Ven los dientes ahora», ella murmuró para sí misma. «Pronto entenderán que no todos los depredadores son enemigos». 10 años después del primer contacto, el Galaxy había alcanzado un nuevo equilibrio con la humanidad. Los barcos de la Tierra patrullaban rutas comerciales una vez plagadas de piratas. Los diplomáticos humanos resolvieron conflictos entre especies con siglos de odio.
Los científicos humanos compartieron avances médicos que salvaron innumerables vidas alienígenas. Sin embargo, debajo de la cooperación corrió una corriente de precaución. Kevin Porter, ahora en su último año como asesor diplomático antes de la jubilación, se encontró en la plataforma de habla en la Cámara del Gran Consejo. Mucho había cambiado desde que se dirigió por primera vez a este cuerpo como el embajador de la Tierra. Ahora la Cámara incluía representantes holográficos de mundos demasiado distantes para los viajes físicos, y los protocolos de seguridad se habían actualizado varias veces, a menudo en respuesta a sugerencias humanas. Mirando hacia atrás en nuestra primera década entre las estrellas, Kevin dijo a los representantes reunidos: la Tierra está orgullosa de lo que hemos logrado juntos. Cuando el antiguo Imperio Morgoth amenazó el espacio del Consejo el año pasado, los humanos lucharon junto a muchas de sus especies para proteger nuestros intereses compartidos. No mencionó que la flota del almirante Blackwood había sido el factor decisivo en ese conflicto, utilizando tácticas que aún perturbaban a algunos líderes militares del Consejo. Venimos de un mundo donde la cooperación y la competencia evolucionaron uno al lado del otro. Kevin continuó: nuestra historia contiene una gran violencia, pero también una gran compasión. Podemos ser sus aliados más dedicados o sus oponentes más decididos. La elección siempre ha sido tuya. La respuesta del Consejo fue mixta. Algunos representantes aplaudieron. Otros permanecieron quietos, su especie de lenguaje corporal mostrando una preocupación persistente. Después de una década de observación cercana, la galaxia había desarrollado una compleja comprensión de los humanos. Los registros del Consejo ahora clasifican oficialmente la Tierra como un mundo de la muerte, reconociendo su alta gravedad, patrones climáticos extremos y diversos depredadores. Los humanos fueron listados como depredadores de persecución con tendencias omnívoras, alta resistencia y comportamientos de unión repletos inusuales que se extendieron a especies no humanas. Cuando Kevin dejó la plataforma, el Elder Sixar se le acercó. El antiguo ser se había convertido en uno de los defensores más fuertes de la humanidad en el Consejo. Una dirección final adecuada, dijo Sistar, sus antebrazos realizan un gesto de respeto. Has guiado bien a tu especie a través de aguas difíciles. Kevin sonrió. El viaje no ha terminado. Todavía estamos aprendiendo a equilibrar nuestra naturaleza con nuestras aspiraciones. Como somos todos, respondió el anciano. Cuando llegó por primera vez, muchos temían que fueran conquistadores disfrazados de amigos. Pocos entendieron que los depredadores podían elegir ser protectores. En su oficina en la Embajada Ampliada de la Tierra, la directora Samantha Rodríguez revisó los últimos informes. Desde mundos humanos ahora establecidos en todo el espacio del Consejo, la humanidad se había extendido más rápido que cualquier especie en la historia del Consejo, que se adaptó a los entornos que desafió incluso a los mundos más avanzados. Outpost on the Galaxy's Edge. Las especies locales han solicitado a las fuerzas de seguridad humana que ayuden con las incursiones de piratas en su sector, asintió Rodríguez. Aprueba la solicitud de seguridad. Asegúrese de que los equipos entiendan que este es un deber de protección, no una operación ofensiva. La implementación de lo que se conoció como el protocolo de Predator había transformado el enfoque de la humanidad a la política de Galáctica. En lugar de ocultar su naturaleza depredadora, los humanos ahora lo reconocieron abiertamente mientras demostraban cómo tales instintos podrían servir a los Hans pacientes. Aprendió a reconocer los comportamientos que desencadenaron las respuestas de miedo en las especies evolucionadas. Benjamin había explicado al Comité Científico del Consejo es que los humanos no vemos a los depredadores y la presa como categorías fijas. Repetidamente. Los campos de entrenamiento de la recién establecida Academia de Defensa Conjunta, la capitán Lauren Hill observó a las unidades militares humanas y alienígenas practicar juntas. Los primeros equipos de combate integrados habían enfrentado desafíos significativos. Las especies que evolucionaron de animales de rebaño huyeron instintivamente cuando los humanos entraron en modo de caza durante los ejercicios de combate.
Las especies de depredadores a menudo compitieron con humanos por roles de liderazgo. Están mejorando, señaló su colega alienígena, el comandante Vex del Zorid reptiliano. Su especie fue uno de los pocos miembros de Predator evolucionó del Consejo, convirtiéndolos en aliados naturales con humanos. Lauren asintió. Los teleritas aún se retiran cuando están acorralados, pero están manteniendo la posición por más tiempo, y su gente ha dejado de desafiar a nuestros líderes de escuadrón en cada decisión. Vex hizo un sonido que se tradujo como risas. Reconocemos a otros cazadores. La diferencia es que los aridos cazan solos. Los humanos cazan en paquetes. Tu coordinación es impresionante. Las unidades militares conjuntas se convirtieron en el símbolo más visible del nuevo papel de la humanidad en la galaxia. Cuando los piratas atacaron un barco de transporte del Consejo que transportaba refugiados, esperaban un objetivo fácil. En cambio, se enfrentaron a un equipo de respuesta de humanos y hermanos que se movieron con la coordinación de los depredadores que habían cazado juntos por generaciones. De vuelta en la Tierra, la sede del Comando Espacial de las Naciones Unidas se había expandido a un complejo que coordinó las actividades humanas en cientos de mundos. El almirante Blackwood, ahora acercándose a la jubilación, se reunió con la próxima generación de líderes humanos. La galaxia ha aceptado nuestra doble naturaleza, les dijo. El desafío ahora es recordar ambos lados de nosotros mismos. Somos depredadores, sí, pero también somos constructores, exploradores y cuidadores. En los archivos científicos del Consejo, un estudio clasificado de la psicología humana observó un rasgo único entre las especies conocidas. Los humanos podrían cambiar entre modos de depredadores y protector casi al instante, extendiendo sus instintos de protección de la manada a cualquier ser que consideren bajo su cuidado. Lo más peligroso en la galaxia conocida, escribió un psicólogo alienígena, no es un humano que te ve como presa. Es un humano que ve algo bajo su protección amenazada. Cuando el transbordador de Kevin Porter partió del mundo del Consejo, por última vez miró a las estrellas, la humanidad había encontrado su lugar entre ellos, no ocultando su naturaleza, sino canalizándola. El cuerpo diplomático todavía lideró la expansión humana, pero ahora lo hicieron honestamente, como representantes de una especie de depredador que había elegido usar sus instintos de caza para la defensa en lugar de conquista. En las cámaras del Consejo, el Elder Sixar agregó, la entrada final a sus memorias oficiales antes de presentarlas a los archivos. Teníamos miedo cuando nos dimos cuenta de lo que realmente eran los humanos, escribió. No pudimos entender que los depredadores que eligen ser diplomáticos no están ocultando su naturaleza. La están canalizando. Los humanos no nos engañaron. Simplemente carecíamos del contexto para verlos claramente. La galaxia se dio cuenta demasiado tarde de que los humanos eran depredadores de Apex. Pero tal vez nos dimos cuenta justo a tiempo que esto los convirtió en los defensores perfectos de la paz. Los vasos diplomáticos continuaron sus viajes entre las estrellas. Sus tripulaciones humanas sonreen agradablemente en las nuevas especies que estaban encontrando. Los Brees de B aún mostraban demasiados fallos de los estándares de todos los dentales de todos los húmedos. En lugar de Hunt, solo necesitamos demostrar que solo mordemos lo que amenaza nuestro paquete, y nuestro paquete ahora incluye todo el Consejo. En la inmensidad del espacio, la palabra se extiende a las especies que aún no son parte del Consejo. Cuidado con los humanos, ya que no cazan como otros, sino que también se hacen amigos de los humanos, ya que protegen lo que afirman como suyas. La galaxia había aprendido finalmente a los humanos claramente, no como Diplomats Predators, pero como predicadores, pero que habían encontrado sus propias habilidades para que se encuentren las habilidades de la inicio de la suya.